¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a otra clase más. En esta ocasión nosotros nos habíamos quedado en la parte de la antigüedad, página 51, en la última parte. Otro factor, otra característica dentro de los trabajos es la antigüedad, es decir, el tiempo prácticamente que uno tiene trabajando para una empresa. Vamos a ver qué es lo que dice, lo explicamos. Antigüedad. Con excepción del género y las diferencias raciales, son pocos los rasgos que están sujetos a malos entendidos y especulación acerca del efecto de dicha característica en el desempeño en el trabajo. Se han hecho estudios extensos sobre la relación antigüedad-producción. Si se define la antigüedad como el tiempo transcurrido en un trabajo en particular, es posible afirmar que las evidencias más recientes demuestran una relación positiva entre la antigüedad y la productividad laboral. Por tanto, la antigüedad queda expresada como experiencia en el trabajo, parece ser un buen índice de pronóstico de la productividad del empleado. Las investigaciones que relacionan la antigüedad son el ausentismo y no dejan lugar a dudas. Los estudios demuestran en forma consciente que la relación entre la antigüedad y el ausentismo es negativa, en realidad en términos tanto de la frecuencia de las ausencias como del total de días laborales perdidos. La antigüedad es la variable explicativa más importante. La antigüedad también es una variable poderosa para explicar la rotación. Entre más tiempo lleve una persona en cierto trabajo, menos probable es que renuncie. Además, concuerda con las investigaciones que sugieren que el comportamiento pasado es algo mejor índice del pronóstico del comportamiento futuro. Las evidencias indican que la antigüedad sobre un trabajo anterior del empleado es un índice confiable acerca de la rotación futura que tendrá dicho trabajador. Las evidencias señalan que el tiempo en el trabajo y la satisfacción en este tienen una relación positiva. De hecho, cuando la edad y la antigüedad se tratan por separado, la segunda parece ser un indicador de pronóstico más consciente y estable de la satisfacción en el trabajo que la edad cronológica. Prácticamente, muchas personas que trabajan en una empresa, entre más tiempo tengas trabajando en una empresa, es muy probable que te vas a quedar trabajar ahí. Ya sea porque te gusta, porque te sientes a gusto, porque a lo mejor estás cerca de tu domicilio, porque te pagan bien, o está bien el ambiente de trabajo, o simplemente tienes un puesto, algo importante, o la otra es porque ya tienes mucho tiempo y tienes ciertos derechos o ciertas cosas que te hace pensar que si te cambias a otra empresa no vas a tener. En pocas palabras, entre más tiempo tengas en una empresa, es muy probable que no vas a renunciar. Más sin embargo, si es lo contrario, es decir, tienes muy poco tiempo en la empresa, es muy probable que puedas renunciar muy rápido. Yo creo que desconozco quién está trabajando, pero si alguno de ustedes llegó a trabajar o trabaja, dependiendo del tiempo que tengas en la empresa, si piensas un poquito en si renunciar o no. Si tienes mucho tiempo en la empresa, a lo mejor muchísimos años, dices, no, mejor no renuncio. Tengo mucho tiempo, estoy a gusto, tengo algunas cosas de beneficio que otros veo que son nuevos y no les dan, mejor te quedas, ¿no? A eso se refiere. ¿Es un factor también para el trabajo? Sí, es un factor, ¿no? Puede ser un factor positivo, entre comillas, porque no es tan malo. Otro tema muy importante dentro de los trabajos a veces es la religión. ¿Qué se refiere a esto? Bueno, vamos a leer un poco y explicamos. La religión es un concepto subjetivo. No solo las personas religiosas y no religiosas cuestionan los sistemas de creencia del otro. Con frecuencia también la gente de religiones distintas entra en conflicto, como lo demuestra la guerra en Irak y el antiguo conflicto en Irlanda del Norte. No es raro que haya diferencias violentas entre sectas de la misma religión. Las leyes federales de Estados Unidos prohíben a los empleadores discriminar a empleados por la religión que profesen, con muy pocas excepciones. Sin embargo, eso no significa que la religión sea ajena al SEO. Hasta aquí, en muchos países del mundo, cuando tú vas a trabajar en una empresa, algunas empresas si te preguntan, oye, ¿qué religión eres? Y ya tú eliges la religión que ustedes ejerzan, ¿no? Cristianos, católicos, testigos de Jehová, mormones, a lo mejor musulmanes, no tengo religión, pues la verdad no creo en nada de eso, a lo mejor soy masón, es decir, no soy una persona que me guste la religión, pero me gustan algunas creencias de la filosofía. O simplemente eres Bob Expiano, es decir, gente que le va al Bob Esponja. O simplemente dices, la verdad no estoy interesado en el tema, por lo cual me da igual, ¿no?
Entonces muchas personas son diferentes. Entonces a veces la persona que te va a dar el trabajo dice, bueno, creo que sus creencias religiosas no van a chocar con su trabajo, así es que pues no pasa nada, le puedo dar el trabajo. Pero hay veces que, dependiendo de la religión que eres, te van a decir, no, pues no puedo darte el trabajo. Continuamos con la lectura. Quizás el asunto religioso más importante de hoy en Estados Unidos tenga que ver con el Islam. Hay casi 2 millones de musulmanes en este país, y el Islam es una de las religiones principales del mundo. En su mayor parte los musulmanes estadounidenses tienen actitudes similares a los de otros ciudadanos, aunque la diferencia tiende a ser mayor entre los musulmanes más jóvenes. No obstante, hay diferencias tanto percibidas como reales. Casi 4 de cada 10 adultos estadounidenses admiten que albergan sentimientos negativos o prejuicios hacia los musulmanes de su patria. 52% piensan que los musulmanes de dicha nación no respetan a las mujeres. Algunas personas en Estados Unidos tienen estos sesgos generales más arriesgados. Motas El Shafi, ingeniero de software de 28 años de edad que labora en Cisco System y que nació y creció en Nueva Jersey, recibió de un compañero un correo electrónico que comenzaba así: estimado terrorista. Aunque tales actos son relativamente aislados, suceden. Hay límites para las adaptaciones pueden hacerse en los lugares de trabajo, a fin de que se ajusten a algunas costumbres de los musulmanes. Por ejemplo, es difícil para ciertos empleadores hacer posible la práctica musulmana de hacer oración 5 veces al día, o usar una barba o turbante. Entonces por aquí, por ejemplo, suponiendo que tú eres un musulmán y tú eres un musulmán de verdad, es decir, respetas las reglas religiosas, etcétera, una sería tener que rezar 5 veces durante el día. Si tú trabajas en una empresa, la pregunta es, ¿crees que te van a dejar rezar 5 veces al día? Ese tiempo es un tiempo de la empresa que tú deberías de trabajar. Entonces en este caso esa religión sería una limitante para algunas personas. Habrá empresas que digan, no importa, si quieres rezar más no hay problema y hasta te doy tu espacio. Entonces depende ahí la situación, ¿no? Pero hay que tener cuidado con emitir juicios de valor sobre todos los musulmanes, pues no serían más exactos que los juicios sobre los cristianos o de las personas en cualquier grupo. Como dijo un estudioso del Islam, no hay nada que sea una comunidad musulmana estadounidense, como no hay una unidad comunicada cristiana. Los musulmanes varían muchísimo en su nacionalidad, creencias, tradiciones, educación, ingreso y grado de fidelidad religiosa. Entonces, otro ejemplo o otro factor pues sería la religión. Otro factor que se está dando hoy en día es orientación sexual e identidad sexual. Dice, los empleadores difieren mucho en la forma en que tratan la orientación sexual. Las leyes federales no prohíben la discriminación contra los empleados con base en orientación sexual, aunque muchos estados y municipios sí tienen política antidiscriminación. Muchos empleadores las ignoran. Algunos no contratan homosexuales, aunque cada vez más empleadores están adoptando políticas y prácticas que protegen los derechos de los homosexuales en lugar del trabajo. Por ejemplo, veamos el caso de Raytheon, constructor de los misiles de crucero Tomahawk y otro sistema de defensa. Raytheon ofrece beneficio a las parejas nacionales y apoya una amplia variedad de grupos de derechos de los homosexuales, y quiere ser un empleador al que estos prefieran. ¿Por qué hace esto con Raytheon? Porque piensa que esas políticas le dan ventaja en el mercado siempre competido de la contratación de ingenieros y científicos. Ok. Raytheon no está sola, más de la mitad, más de los 500 compañías de Fortune ofrecen beneficios para parejas nacionales de homosexuales. Entre ellas están American Express, IBM, Intel, Morgan, Style, Motorola y Walmart. No obstante, no significa que todos los empleadores están en la misma tónica. Algunas compañías están en contra de los beneficios para las parejas nacionales o cláusulas antidiscriminación para los empleadores gays. Entre esas se encuentran ADM, Extension, etc., ¿no? Igual que sucede con la identidad sexual, las compañías establecen cada vez más políticas para regir el trato de la organización hacia los empleadores que cambian del género. En el 2001, solo 8 empresas de las 500 de Fortnite tienen política respecto a la identidad sexual. Hacia 2006, ese número se había elevado a 124. Bueno, en pocas palabras, pues también es un factor para que contraten a una persona o no contraten. También depende mucho del trabajo, ¿no? Por ejemplo, si es una estética, yo creo que no va a pasar nada, al contrario, ¿no? Digo, no es un trabajo que vaya a requerir algo físico, ¿no? No pasa nada. Pero tal vez un trabajo un poco más duro,
no sé, en la construcción posiblemente sí sea algo que diga, no puedo darte el trabajo, ¿no? Entonces también puede ser por el aspecto que tenga la persona, en fin, todo ese tipo de cosas puede pasar. Y bueno, ya el siguiente tema es el aprendizaje. Dice, una definición de aprendizaje. ¿Qué es el aprendizaje? La definición que da un psicólogo es una amplia, considerablemente mayor que el punto de vista que expresa la persona como acerca de qué es lo que hicimos cuando fuimos a la escuela. En realidad cada uno de nosotros va a la escuela. De manera continua el aprendizaje ocurre en todo momento. Por tanto, una definición aceptada generalmente del aprendizaje es cualquier cambio en el comportamiento relativamente permanente que ocurra como resultado de la experiencia. Es irónico que sea posible decir que los cambios de comportamiento indican que el aprendizaje ha tenido lugar y que esté consciente en un cambio de comportamiento. La definición anterior sugiere que es posible ver los cambios que tienen lugar en el comportamiento, pero no en el aprendizaje en sí. El concepto es teórico y por ello no es observable en forma directa. Aquí te hablo un poquito sobre el término aprendizaje, es decir, qué tan importante es aprender siempre. Mucha gente o muchos de ustedes van a decir, no, pues yo ya nada más termino la prepa y por fin ya dejo los libros, dejo los cuadernos y ya hasta aquí se acabó, ¿no? Pero la verdad es que sigues aprendiendo dependiendo también en dónde vas a trabajar, a qué te dediques. Muchos de ustedes van a seguir aprendiendo aunque no vayan a la escuela, es decir, no vayan a la universidad, así es que van a seguir aprendiendo para mejorar la técnica o la experiencia en el trabajo. Y después dice, la definición anterior sugiere que es posible ver los cambios que tienen lugar en el comportamiento pero no en el aprendizaje en sí. El concepto es teórico y por ello no es observable de forma directa. Y pone como algunos ejemplos, ¿no? ¿Usted ha observado personas en proceso de aprendizaje? ¿Las ha visto comportarse de una manera en particular como resultado del aprendizaje? ¿De algunos de ustedes han aprendido en cierta época de su vida? En otras palabras, se refiere que el aprendizaje ha tenido lugar así como resultado de la experiencia. Un individuo se comporta, reacciona y responde en forma distinta de lo que se comportaba antes. Nuestra definición tiene varios componentes que merecen una aclaración. En primer lugar, el aprendizaje implica un cambio. Esto puede ser bueno o malo desde un punto de vista organizacional. Las personas aprenden comportamientos desfavorables para sostener sus perjuicios o eludir sus responsabilidades. Muy bien. Bueno, ya después pasa un poquito el tema sobre condicionamiento clásico, que es algunas cosas que se pueden aprender de la teoría sobre el aprendizaje. Prácticamente la teoría del aprendizaje se refiere a que todas las personas vamos a aprender algo, no necesariamente para el trabajo, sino la misma situación pues nos ayuda a aprender muchas cosas de todo tipo, no necesariamente una escuela, ¿no? Cómo se puede pensar. Después vamos a ver el término de condicionamiento clásico y con esa terminamos el día de hoy, ¿no? Dice, esta teoría surgió a partir de los experimentos que hizo el fisiólogo ruso Iván Pavlov. Bueno, así se llamaba Iván. A principios de la década de 1900, en el que enseñó a algunos perros que salvaran en respuesta al sonido de una campana. Un procedimiento quirúrgico sencillo permitió a Pavlov medir con exactitud la cantidad de saliva secretada por el perro. Cuando Pavlov presentaba al perro un trozo de carne, este mostraba un aumento notable de su salivación. Cuando Pavlov terminaba la exhibición de la carne con el sonido de una campana, el perro no salivaba. Luego relacionó el alimento con el sonido de esta. Después de escuchar repetidas veces la campana antes de obtener su comida, el perro comenzó a sacar saliva, ¿no? Tan pronto como oía su sonido. Poco después el animal salivaba con solo escuchar el sonido de la campana. Aún así no se le ofrecía la comida. En efecto, el perro había aprendido a responder, es decir, a salivar antes del sonido de la campana. A continuación se revisará este experimento a fin de introducir algunos conceptos claves en el condicionamiento clásico. En el experimento Pavlov, la carne era un estímulo no condicionador, invariablemente ocasionada que el perro reaccionara de cierta forma. La reacción que tenía lugar siempre y cuando ocurriera el estímulo no condicionado se llamó respuesta no condicionada. Bueno, en pocas palabras, todo lo que dice este señor Iván es que hizo experimentos de un condicionamiento clásico, es decir, una forma de aprendizaje. Aunque bueno, se basó en un perro, ¿no? Pero bueno. Es decir, que el perro pues asociaba al principio lo que era el olor de la carne y después la campana. Y después llegó un momento en que ya cuando decía que es la campana pensaba que era la carne. Es prácticamente eso, ¿no? Y condicionamiento operante es otra teoría. Pero esta la vamos a dejar para la siguiente clase.
Bueno, hasta aquí la vamos a dejar. Es sencillo prácticamente. Les recuerdo que ya se acerca el día del examen. Ya para mañana que les doy información sobre cuándo es la entrega del portafolio y cuándo es la entrega del examen. Cuándo es la entrega del examen. ¿Ok? O cuándo va a ser el examen más bien. Bueno, hasta aquí la vamos a dejar. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Recuerden nada más dejar su participación y pues sería todo. Muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima en otra clase más. Hasta luego. Muchas gracias.